Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El texto que hemos leído es simple, hay un cierto grado de simplicidad en el mismo. Decía que es muy utilizado para la evangelización. Entonces, los evangelistas por lo general son muy movidos para hacer actividades más bien sociales de comunicación. Eventos de todo tipo, donde se promueve la acción social. Entre paréntesis, no estoy diciendo que no esté bien hacerlo. La iglesia tiene que ser humanitaria, tiene que ser social, tiene que tener su ministerio de misericordia. No es el punto. Estoy diciendo que cuando se usa la misericordia con el objetivo de hacer simple o pobre la predicación del evangelio, estamos en problemas. Entonces a veces se juntan actividades y la gente está asidua de recibir atención. Desayunos, almuerzos, fraternidades, cenas, cantos y lo que quiera. Lo hemos probado todo, ¿ah? Lo hemos probado todo. Entonces usted va a un hogar de rehabilitación y le prepara, lo hicimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Están? Y le prepara una cena y invertimos, los hermanos se desdoblan por atender a todas las familias de los que están internos a causa de la drogadicción y todo. Y después los hacemos parar tan emocionados por nuestra muestra de cariño y los ponemos de pie y le decimos, repitan después de mí. Señor Jesús, te recibo a ti, como mi único y personal Salvador, como mi único y personal Salvador. Porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca, serás salvo, tomándose este texto. Y nos preguntamos de inmediato, al otro día, ¿qué va a pasar con esos 200 que hicieron la oración? ¿Qué pasa con esos 300 que les dimos desayuno? ¿Qué pasa con esos 500 que le llevamos el regalo de Navidad? ¿Qué pasó con ellos? Pero si hicieron la confesión, repitieron el texto, repitieron la oración se le llama la oración del pecador. La repitieron. Y todo amparado en lo que dice Romanos 10:9. Entonces tenemos que ir al texto, verlo en su contexto y revisar qué es lo que nos está diciendo. La verdad que nos está diciendo algo bien simple, pero algo súper profundo. Este sermón lo hemos titulado Señor y Salvador, y creo que eso es el grave problema de la evangelización sin mostrar al Señor. Se muestra al Salvador, pero no al Señor. Y muchos quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. Y el texto dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra Señor es Kyrios, Rey, dueño, amo. Un rey que va a gobernar tu vida, un rey que va a dirigir tu vida, un rey que va a enseñar tu vida, un rey que te va a dar reglas a tu vida. ¿Estás dispuesto? Le aseguro que el 99% de los que hicieron la oración no estarían dispuestos a hacer la oración del pecador, porque les están mostrando un Cristo que da desayunos, un Cristo que da almuerzos, un Cristo que trae regalos. Les mostramos la oferta del Evangelio, 2 por 1. Con 75% de descuento. Ven, ahora, ¿cuántos quieren el ofertón del Evangelio? Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Toda la carta de este texto nos está hablando de una justicia impartida. Todo Romanos me refiero, toda la carta del apóstol Pablo a los Romanos está hablando de una justicia, de una justificación impartido por el don de gracia
producto del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero no solo eso en el ámbito teórico, ni en el ámbito práctico con respecto a mirar la cruz como un objeto detenido en el tiempo y en el espacio, como un amuleto. Póngase una cruz, si quiere, o sáquese una cruz, adore una cruz, vea a Cristo en la cruz, vaya a Jerusalén. Pero si eso no va a provocar transformaciones radicales en su vida, es la oración infructuosa, repetitiva de un religioso más. Porque la evidencia de ir a la cruz, de creer en la cruz, de creer en Cristo, tiene que verse manifestada en el fruto del Espíritu, en el corazón del que creyó. Y justamente, ustedes se van a dar cuenta en toda la carta a Romanos, el apóstol Pablo le va a dar instrucciones a la congregación con respecto a cómo se evidenciará este fruto en ellos. Pero él no quiere pararse y decirle, hermanos, el evangelio es así, nuestra doctrina es así. Porque podría ser posible, y como sucede en muchos ámbitos, podría ser posible que aquel que escucha instrucciones sin fundamento podrá quedarse con eso, con la instrucción. Y podrá pensar que haciendo algo va a recibir el don de la salvación. Y por eso que muchos se amarran a hacer cosas, a la meritocracia. Entonces el hermano vino el martes, vino el jueves, vino al estudio, vino a la escuela y vino a la reunión de la noche. El hermano es fiel, tiene un lugar seguro en la gloria. Y esto no solo lo piensan los pentecostales por si acaso. También lo pensaban los discípulos. Le dijeron, Señor, Señor, ¿por qué la mamá de uno le dice, Señor, pero cuando tú vengas, ¿por qué no me colocas al niño a la derecha y otro a la izquierda? Ahí están cerquita tuyo. ¿Ves? Siempre la gente cree en el mérito. Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos, Señor? ¿Ves? Siempre el mérito, buscando recibir algo. Entonces, si el apóstol Pablo decía, mire, ustedes tienen que adorar, tienen que perseverar, tienen que congregarse, tienen que dar fruto, tienen que ofrendar, tienen que amar a los hermanos, tienen que servir, tienen que predicar. Si lo hubiera dicho así, hubiera dado un listado de normas que cumplir. Entonces, el apóstol Pablo lo que se va a encargar durante toda la carta es decirle las bases de la fe. Y va a explicar en los primeros capítulos de Romanos, va a ser un expediente donde va a buscar a toda la humanidad. Va a buscar a los inmorales, va a buscar a los moralistas, va a buscar a los judíos, va a buscar a los gentiles, a todos los va a poner delante del trono del Señor. Y en el capítulo 3 va a declarar la sentencia de Dios que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que pueda por méritos alcanzar lo que por gracia es asignado al hombre. Y ahí sigue avanzando y vamos a llegar al capítulo 5, donde nos va a decir, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios, no teníamos ninguna condición para acercarnos a este Dios, y si nos acercábamos, su fuego consumidor nos destruía. Pero va a pasar un fenómeno glorioso en la vida del pecador, es que aunque es como una zarza, va a arder, pero no se va a consumir, porque la gloria del Señor lo va a ir transformando de gloria en gloria hasta que tenga la misma imagen del Señor Jesucristo. Esa es la obra del Señor. Y sigue avanzando. Y va a decir que la vida de la fe va a tener problemáticas, va a tener luchas, va a tener diferentes circunstancias, pero que la gracia del Señor lo va a fortalecer. Los hermanos romanos que están en Roma están sufriendo persecución, están sufriendo martirio y todo. Y este mensaje les llega y el apóstol está hablando con una doctrina profunda. La carta a los romanos es una de las cartas de una profundidad teológica tremenda. De verdad que debiéramos conocerla de memoria los que abrazamos la fe del cristianismo, porque ahí está sostenido todo lo que es la fe, cómo Dios ha decidido tener buena voluntad con nosotros, desde las bases. Esto provocó la gran reforma protestante. Martín Lutero y otros
con la Reforma Protestante cuando estudian que el justo por la fe vivirá, que el justo ha de alcanzar la gracia del Señor. Entonces, podríamos mirar este texto ya llegando al capítulo 10. Podríamos mirar este texto de una manera sencilla, ¿cierto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ahí sale un resultado, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí como una acción, como una obra? La acción es confesar con la boca. Esa es una acción. Entonces parece un acto repetitivo. Y usted podría confesar con su boca que Jesús es el Señor, por condición entonces o por consecuencia ser salvo. Eso dice el texto. Pero ¿es eso lo que está comunicando? ¿Que es solo una confesión verbal? ¿No es eso lo que hacen muchos de los que les dimos el desayuno, de los que llevamos el regalito, los que les compartimos una frazada? ¿No es lo que dicen siempre? ¿No le hace usted hacer la oración del pecador? ¿No es lo que hicieron? ¿Y son salvos? Permítanme aquí hacer en términos técnicos, una interrelación de textos, como predicarle otro sermón, pero que me va a servir de manera aplicativa a dos conceptos que quiero sacar del texto que hemos leído hoy día. Quiero extraer con ello más bien dos elementos que no nos dice el texto. Pero antes de eso, permítanme de otro sermón hacer esta interconexión textual y poderlo ver de una manera gráfica, porque el Señor Jesucristo, mi maestro, el rabino por excelencia, lo explicó de una manera ejemplar. Si ustedes se van, por favor, insisto que esto es solo una ventana que nos va a permitir ilustrar de mejor manera el texto y llegar a las conclusiones que el texto tiene. Pero por favor, váyanse a un pasaje que a mí me gusta mucho, lo he leído muchas veces. Váyanse a Lucas capítulo 10, por favor. Y aquí encontramos también la simplicidad para ver las cosas del cielo, las cosas del eterno, lo simple para algunos que resulta mirar el evangelio o mirar el reino. Lucas capítulo 10 encontramos algo, la parábola está subtitulada ahí, dice el buen samaritano, pero en realidad es la palabra del prójimo. ¿Ya? Miren cómo comienza capítulo 10, versículo 25, a manera ilustrativa. He aquí un intérprete de la ley, alguien que conocía la palabra, se levantó y dijo para aprobarle al Señor. O sea, no tenía un carácter sincero en su corazón, quiere probar qué dice el Señor. Cuando alguien quiere probar es que se siente seguro de sí mismo, se siente superior a otro, se siente que ya tiene lo que otro no tiene, siente que tiene una mayor comprensión que el otro. Eso es cuando dice para aprobarle. ¿Qué dice este intérprete de la ley? Maestro, noten los verbos ahí, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y eso es lo que muchos hombres dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hago yo? Y muchos intentan con su religión, con sus pensamientos, con sus obras, con sus acciones, ganar un lugar en el cielo. Como si alguien tuviera la capacidad de hacer algo para ser salvo. Eso le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa puedo salvarme? ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? O sea, eso es rechazar al Salvador y poner los ojos, no en el Salvador, poner los ojos en mí mismo, en mis propias acciones. Y lo que está diciendo Romano es exactamente lo contrario. No hay justo ni siquiera uno. Nadie puede acercarse a Dios. Están todos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo este maestro está preguntándole al Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y por qué quise citarlo? Porque aquí podría haber un principio para avalar el evangelismo que algunos hacen. Y el Señor hubiera dicho, mira, repite la oración después de mí. Cierra tus ojos, concéntrate, piensa,
¿Consideras que eres pecador? Sí, sí, soy malo. Sí, 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 sí. Entonces repite después de mí, Señor Jesús, y toda la oración. Pero ¿nos dijo eso el Señor? No le da ninguna acento para que Él vaya por esa línea. Es más, el Señor va a comenzar de inmediato en el texto un escáner por el corazón de ese hombre. Y que a veces lo confundimos. El Señor ahora, como el otro lo viene a probar a Él va a pasar un escáner. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Entonces el Señor añade. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Si es un intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Y note la otra pregunta que le hace. Y eso nos pasa a muchos, perdón el término, a muchos cabezones nos pasa eso. ¿Cómo leemos la palabra? Porque la leemos como queremos leerla. Aplicamos de la palabra lo que más nos conviene. Entonces queremos llevar un evangelio fácil diciendo, no, si yo hice la oración del pecador, si yo confesé, y la Biblia dice que si confesares con tu boca a Jesús el Señor, serás salvo, y yo ya lo confesé, ya estoy listo, ¡pum!, vámonos a la gloria. Pero el Señor le dice, ¿cómo lo están leyendo? Y yo le pregunto a ustedes directamente para que conectemos ¿cómo está leyendo la palabra? ¿Y la palabra lo está escaneando a usted? La palabra del Señor, no la rigurosidad de un pastor. Porque hay personas que les gusta que el pastor sea rígido y que los rete cuando no vienen y cuando están decaídos los vaya a buscar con la ambulancia, con help. No tenemos ni para comprar una propiedad, vamos a comprar una ambulancia, hermano, así. Entonces, a veces el pastor riguroso, ¿no? Aquí las cosas se hacen así, a ver, hermano, y que nos reten, nos tiren la oreja todos los días. Entonces el hermano anda asustado pidiendo permiso para esto, para lo otro y todo, porque el pastor poco menos que el guardián de la hermana, del hermano. ¿Cómo lee la Escritura, hermana? ¿Cómo está leyendo la palabra del Señor? ¿Qué quiere la palabra del Señor de nuestras vidas? Entonces dice el Señor, aquel respondiendo le dijo, se sabía la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el principio aquí? Amar. Y él responde lo que dice la palabra, ¿ve? La palabra dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y parece sencillo esto. Y el intérprete de la ley le hace la gran pregunta al Señor que da cuenta de una parábola que él va a decir. ¿Qué dice el intérprete de la ley? Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí va a venir una parábola que usted se la debe conocer de memoria. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la parábola? Se la relato en forma breve, porque les advierto que esta es la ventana del tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo es la parábola? Dice que alguien venía descendiendo de Jerusalén, dice el Señor. Descender de Jerusalén quiere decir está descendiendo de la adoración, podríamos interpretar, porque cuando uno va a adorar a Jerusalén, pero este viene descendiendo de Jerusalén. Cuando desciende de Jerusalén, cuando deja las cosas de Dios, le salen unos asaltantes. Le roban y lo dejan mal herido, tendido en el camino. Y sigue el relato, dice que pasa un levita, muy aprisa y lo ve herido, pero se va de largo. Después pasa un sacerdote, lo ve herido y sigue de largo porque están preocupados del culto. Y el relato nos dice que de pronto viene un samaritano. Un samaritano para la cultura es alguien que no se mezcla con los judíos, son antagonistas. Pero este samaritano tiene un buen corazón. Y él dice que venda las heridas del herido, lo cura, lo sube sobre su cabalgadura y lo lleva a un hostal, un pequeño hotel. Y él paga 2 monedas y le dice, cuídamelo hasta que yo regrese. Y si él gasta más, a mi regreso yo te pago. Entonces el Señor hace una tremenda pregunta que debemos siempre considerar. El Señor le pregunta al intérprete de la ley, después que le narró esta historia, ¿quién te parece a ti que en la historia
fue el prójimo del herido? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién fue el prójimo? ¿Qué responde el intérprete de la ley? Dice, pues Señor, el prójimo del herido fue aquel que usó de misericordia. Vale decir, el samaritano. ¿Qué termina diciendo el Señor? Ahí en su Biblia lo puede ver al final. El Señor le dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, note cómo comenzó el texto. Comenzó diciendo, ¿qué haré para ser salvo? ¿Sí? ¿Van conmigo, sí o no? ¿Qué haré para ser salvo? El Señor le dijo, ve lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ámalo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y preguntan, ¿y quién es el prójimo? Y en la historia se relata que el prójimo es el samaritano. ¿A quién hay que amar? Según el relato, ¿al herido o al samaritano? A ver, al samaritano, porque ¿quién te parece a ti que fue el samaritano, que fue el prójimo del herido, le dice el Señor? Eso dice el texto, véanlo en su Biblia, porque me miran así como, este pastor está hablando, ¿a quién se le ocurrió? A ver. Versículo 36, no me miren así, por favor, me intimidan. Miren la pregunta del Señor, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó entre ladrones? Él responde, el que usó de misericordia con él. Y ahí tenemos identificado al prójimo. ¿A quién identificamos entonces la parábola? ¿Quién es el prójimo? Si eso da cuenta de la parábola partió cuando el hombre le dice, Señor, ¿y quién es el prójimo que yo tengo que amar? ¿Al que está botado en la calle? ¿Al que necesita un desayuno? ¿Al que necesita asistencia social? ¿A quién tengo que amar? El Señor le dio la historia y le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿A quién tengo que amar? Al prójimo. ¿Quién es el prójimo de la historia? A ver, ¿quién es el que tuvo misericordia del que estaba herido en el camino? ¿Quién fue a buscar al herido? ¿La religión? ¿El adorador? ¿Quién fue a buscarlo? El samaritano lo fue a buscar, lo vendó. ¿Y quién es el samaritano de la historia? Aleluya, es Jesús. Él es el buen samaritano que dejó su trono de gloria y vino por mí, pagó un precio para que me cuiden. Él ha vendado mis heridas, Él ha hecho nueva todas las cosas en mi vida. Él es el buen samaritano. Entonces, ¿a quién tengo que amar para ser salvo? A Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando habla en la primera parte, habla de ese Dios invisible, pero ahora lo vemos visible, lo ve ahí, cara a cara, lo ve a Él. Le dice, ámalo a Él y serás salvo. Entrarás al reino de los cielos, amando al Señor. Ahora somos pecadores y no con una repetición de una oración vamos a ser salvos. Entonces dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él me amó a mí primero. Yo no tengo ninguna capacidad de amarlo a Él, sino que Él me amó a mí primero, sanó, curó mis heridas y me está cuidando para llevarme a la gloria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él es nuestro prójimo. Y eso va a trabajar en nuestro corazón para que nosotros seamos misericordiosos con otros. Pero el reino de los cielos, la salvación se alcanza por el amor de Dios en nuestros corazones, que nosotros le amemos a Él. Entonces el texto lo que nos está sugiriendo que hay una autoridad de Cristo, vuelvo a Romanos capítulo 10, hay una autoridad de Cristo como Salvador, pero no desconocer de su autoridad como Señor de mi vida. Y eso es lo que no satisface el corazón liviano de muchos, que no queremos al Señor como nuestro Señor. Entonces, dos consideraciones ya en la recta final de
de este sermón para irnos directamente al texto en su contexto. Primero, el texto no dice que somos salvos por seguir una regla de oración. El texto entonces no dice que somos salvos por seguir una regla de oración. Algunos han tomado esta oración como muy simplista. Isaías 64 dice 6 que nuestros ruegos y nuestras acciones son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros repetir una oración que sea aceptable a Dios si no fuera obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros? Si no fuera Él que ve nuestra vida herida, tirada en el camino de la vida sin ninguna posibilidad de llegar a la salvación. Lo peor que le puede pasar a la vida del hombre es creer que tiene algún mérito, alguna capacidad. Es creer que su pobre oración lo va a salvar. Porque eso parece que dice el texto, pero el texto no está diciendo que somos salvos por seguir una regla de oración. Es más, la propia palabra se encarga de ratificarnos que ni siquiera sabemos orar como conviene. No sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir. Ni sabemos cómo estar delante del Señor y pedirle exactamente lo que sea su voluntad. Por eso que la palabra nos aclara y dice: el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles que tú no logras comprender. Él gime por ti, Él ora por ti, Él clama por ti, porque tú no sabes ni siquiera qué debes pedir. Pero el Espíritu pide como conviene, lo que tu alma necesita. Entonces, ¿cómo podríamos relegar nuestra salvación eterna a una simplicidad de una oración basados en este texto? Es imposible, porque nuestras oraciones son un trapo de inmundicia. La cuestión clave en este texto es que somos salvos por la fe, por comunicar la fe que nos ha sido otorgada, porque nosotros no generamos fe. Usted no puede tener una fe genuina propia para hacer una oración y Dios venir a su encuentro, porque ese evangelio humanista pone todo el peso en el hombre. Qué triste un evangelio así, que ponga todo el peso en mí, cuando la propia palabra me está diciendo que yo estoy imposibilitado hasta de orar, estoy imposibilitado de creer, estoy muerto en el camino, a no ser que Él venga, no que yo vaya. Él ha decidido venir a mi encuentro. Él ha decidido meter su mano en mi corazón inmundo y sembrar fe para que cuando yo escuche la palabra pueda creer. La obra es plenamente de Él en mi vida. Gloria sea su nombre. Él es el que hace en nosotros, Él produce en nosotros, dice, el querer como el hacer. Él lo ha hecho, por eso tenemos que darle gloria. Este texto está diciendo que es la fe la que obró en nosotros, no son las obras nuestras, ni es siquiera esa oración nuestra, es Él. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que nosotros confesamos con la boca que Jesús es mi Rey, que lo creo en mi corazón, creo que Dios con su poder lo levantó de entre los muertos, por eso soy salvo, porque con el corazón se ha creído para justificación. Y con la boca estoy declarando algo que ya pasó en mi corazón. No es al revés. No es que yo le doy la oportunidad a Cristo y el ofertón del Evangelio me muestran a Cristo bueno, Cristo sanador, Cristo proveedor, Cristo te va a arreglar la vida y todo eso. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí con mi corazón podrido en pecado y quiero con mi boca confesarlo. Entonces soy yo el que le estoy dando la oportunidad al Dios del cielo. Qué miserable de mí sería eso. Cuando la Biblia me está diciendo algo distinto, me está diciendo tú estás perdido. En el capítulo 3 dice, no hay nadie que pueda acercarse a Dios. Entonces Él te vio que estabas muerto en el camino, herido por el pecado, y vino a tu encuentro. Sanó la herida de tu corazón que era pudredumbre y te colocó fe para que tú puedas creer, y empezó a trabajar en tu corazón primero, y como trabajó en tu corazón ahora tú hablas y confiesas que Él es tu Señor.
Y yo digo, ¿sabe, hermano? El Señor trabajó en mi alma. El Señor trabajó en mi vida. Comprendí que no tengo nada bueno para ser salvo, pero Él quiso tener de mí misericordia. Y por eso que lo confieso. Confieso algo que ya pasó en mi alma, no algo que va a pasar en mi alma. Es al revés. Cuando alguien dice, haga la oración del pecador, ábrele la puerta de tu corazón. Dice, porque la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero eso se lo está diciendo una iglesia, no se lo está diciendo un pecador, está diciendo una iglesia que ha dejado al Señor fuera de sus vidas. El Señor les dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar al culto. Es otro tema, no tiene nada que ver con el corazón del pecador. Lo que me está diciendo la carta a los romanos durante todos los capítulos es que es imposible que el hombre pueda ser salvo por su oración, por sus méritos, por sus capacidades. Aunque corra como el sacerdote, aunque vaya como el levita, necesitamos. Y usted necesita imperiosamente que sea Él el que venga a su corazón, cure las heridas de su alma ocasionadas por el pecado y le dé nueva vida. Y después usted va a confesar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Termino con lo segundo que encuentro en el texto. El texto no dice que somos salvos por seguir una regla de oración. Pero tampoco el texto tampoco dice que las buenas obras no son necesarias. Y es aquí donde muchos han fallado en la cristiandad. Muchos han fallado en la cristiandad. Ya sabemos que las obras nos salvan y nos quedamos con eso. Las obras nos salvan, entonces no hacemos obras. Y ahí hay un error. Ahí hay un error. Porque las obras, las acciones que podamos hacer como cristianos son producto de la obra del Señor en nuestro corazón. En definitiva, las obras van a ser la evidencia. Y por eso Santiago dice, muéstrame tu fe. Muéstrame que creíste, a ver, muéstrame que el Señor entró a tu corazón. Lo que confiesas por tu boca, demuéstramelo. ¿Cómo me lo demuestras? ¿Pura palabra? Que es tu Señor y que cantan el ¡ay, Señor, aleluya, qué linda la canción! ¡Ah! Demuéstramelo con tu obra. Demuéstramelo con tu perseverancia. Demuéstralo con tu gratitud. Demuéstralo con tu servicio. Demuéstralo con tu crecimiento. Demuéstralo con tu fruto. O si no, tu fe es muerta, no sirve de nada. Es una fe engañosa. No es la fe que transformó tu corazón. Entonces, tampoco este texto da base como que no hay que hacer obras, porque toda la carta me está diciendo que el poder de Dios va a provocar en nosotros una transformación tan grande que en ese corazón que estaba lleno de heridas, lleno de pecados, lleno de maldad, lleno de inmundicia, el Señor lo va a transformar en un vergel donde va a empezar a florecer la gracia del Señor. Donde el Señor se va a hacer evidente, donde va a haber un fruto genuino de la obra del Señor. Sus dones van a ser evidentes, las dracmas que pagaron al mesonero se van a hacer evidentes en mí, los dones del Espíritu ejerciendo en nosotros. Entonces esto se trata de una confesión de fe, una creencia, una confianza en que Dios con su poder levantó a Cristo de los muertos y ese mismo poder va a trabajar en mi corazón para hacerlo nuevo. Martín Lutero decía, somos salvos por la fe sola, pero la fe no está sola. La fe va acompañada de acciones. Y termino. Avancen por favor en su propia Biblia. Y el apóstol Pablo, mire, para algo tan cotidiano, para algo tan normal que podríamos haber dado los avisos nomás, el apóstol Pablo usó 12 capítulos de pura doctrina para llegar a la conclusión. ¿Qué quería comunicarles? Porque el pecador salvado no necesita entenderlo. Lo entendimos por gracia, pero no necesita entenderlo, necesita vivirlo. Entonces, el apóstol Pablo le podría haber dado las instrucciones y hubiera formado puros religiosos, haciendo cosas para ganar su salvación, haciendo cosas o si no Dios iba a enojar. Pero les explicó cómo en la obra de Dios
para llegar al capítulo 12. Mire, vaya con su Biblia, por favor, al capítulo 12 de Romanos. Once capítulos de pura y sana doctrina para decir en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vaya viendo cómo le va dando instrucciones, le va diciendo: sométase a las autoridades, sométanse uno a otro, no paguen mal por mal, sean gozosos en la esperanza, sufran, ámense uno a otro, su amor sea sin fingimiento, sirvan, ámense, sigan la gracia, prediquen el evangelio, cuiden a los débiles de la fe, provoquen fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que nos cuenta lo que ha sido la obra gloriosa en nuestro corazón, dice: ahora vamos a avanzar. Así que hermanos, después de esto, así que hermanos, os ruego entonces, y eso nos dice el Señor a nosotros, os ruego por la misericordia de Dios entonces, que no se quede en un evangelio teórico, no se quede en una confesión de palabras, no se quede anclado a la historia, que yo nací en la iglesia, que yo tengo tantos años de evangélico, que mi papá era pastor, mi papá era oficial, era el predicador número 1, era el amigo de Huber, era el amigo de Umaña, y etcétera. Mi corazón está podrido, está herido por el pecado, y a no ser que el amor del cielo venga y lo transforme, no hay nada que me abra las puertas del cielo, ni mi oración ni mi servicio. Pero el Señor viene al alma a trabajar ahí, porque es una obra genuina de Él. Y cuando Él trabaja en el alma, voy a poder confesar con la boca, mis hechos van a anunciar que Él obró en mi vida. Y yo quiero preguntarle: ¿obró el Señor en su corazón? ¿Obró en su alma? ¿Jesús es su Salvador? ¿Jesús lo ha salvado? Amén. Pero Jesús es su Señor, es su Rey, que le va a poner reglas, que lo va a direccionar, que le va a decir: congrégate, que le va a decir: entrégate, que le va a decir: trabaja, persevera, sirve a otros. ¿O es solo su Salvador? Soy salvo porque creí en el Salvador, pero cree en el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es mi Señor, es mi Rey. Por eso la palabra, por eso los pastores tienen que apacentar. Por eso que le decía yo, chocamos con los evangelistas. A los evangelistas les gusta echarle a todo: vengan, pasémoslo bien, el Señor es bueno. Y el pastor tiene que apacentar y decirle: hermano, ya, pues de fruto, pues hermano, entréguese. Hermano, sirva al Señor, persevere, venga, estudie la palabra, sirva, anímese, ponga sus talentos al servicio del Señor. Ya, pues hermano, tiene que crecer. No me sea de palabra, sea de obra, que el Señor trabaje en su alma. Así que, hermanos míos, por las misericordias de Dios, les ruego, dice, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque cante desafinado, aunque toque extraordinario, no presente su vida en sacrificio al Señor. Y decirle: Señor, ahora tú trabaja en mí. No se haga nada con caminar 10 kilómetros si su corazón está lejos del Señor. Mejor tómese un auto, llegue fresquito al culto, pero que Él gobierne su vida, que Él gobierne sus acciones, que Él gobierne lo que usted hace, que Él sea el Rey, no el Salvador solamente, porque a todos les encanta el Salvador, pero no quieren el Rey que gobierne sus vidas. Yo hoy día, en el nombre del Señor, les llamo. ¿Cuántos quieren al Señor como Rey, como el Kyrios? Va a someter su vida a su palabra, va a dar fruto en el Señor, va a entregarle su vida de verdad.
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra.